Lo que este pescador capturó en cámara conmocionó al mundo entero, desde un parásito terrorífico hasta granadas vivas. He aquí 20 objetos más impactantes capturados en el mar por pescadores. Número 20. Parásito terrorífico. En 2021, un estudiante africano llamado Don Marks se embarcó en una aventura a orillas del Océano Atlántico, cerca del Cabo Agulhas, para una escapada de pesca. Eligió cuidadosamente un lugar rebosante de potencial, esperando una pesca abundante. Sus expectativas se cumplieron cuando pescó un pargo rojo de 3 kilos. Sin embargo, lo que realmente le asombró no fue el tamaño del pez, sino un descubrimiento inesperado dentro de su boca. Al sacar el anzuelo, Don se encontró con un espectáculo que le revolvió el estómago. En lugar de la lengua del pez, se escondía una criatura repugnante. A pesar de su amplia experiencia en la pesca desde la infancia, nunca se había encontrado con algo así. Decidido a documentar su hallazgo, tomó una foto de la extraña criatura que había sustituido a la lengua del pez y la compartió con su conocido, el biólogo Nico Smith. Para su desconcierto, Nico identificó a la criatura como un parásito perteneciente a la familia de los isópodos. Estos insidiosos organismos sobreviven alimentándose de las lenguas de los pargos, drenando gradualmente su sangre y consumiendo carne. Se apoderan ingeniosamente de la posición de la lengua del huésped, introduciéndola con firmeza en la cavidad oral. Lo que hace verdaderamente extraordinarios a estos isópodos es su incomparable capacidad para sustituir por completo el órgano que consumen. Número 19. Pez con aspecto de vampiro. Un grupo de avesados pescadores mexicanos lanzan sus sedales a las profundidades del océano, esperando recoger su habitual botín de especies de peces conocidas. Sin embargo, lo que sacan de sus líneas es algo sacado directamente de una historia de terror. Con su aspecto de otro mundo, que recuerda a los cuentos folclóricos sobre vampiros chupasangre, estos peces ballesta ostentan una dentadura que podría rivalizar con la de cualquier criatura. Lo llamativo no son solo los dientes en sí, sino su vivo color rojizo, que da la impresión de que este depredador acuático se ha dado recientemente un festín con la sonrojante fuerza vital de su presa. Para aumentar el misterio, estos peces no se limitan a las aguas de la costa mexicana. Se han observado a lo largo de toda la costa oriental africana, desde las costas templadas de Sudáfrica hasta las aguas tropicales del Mar Rojo y más allá. Viajando a través de la vasta extensión del océano, el pez ballesta dentudo ha sido avistado tan al norte como las regiones costeras del sur de Japón, cautivando la imaginación de pescadores y entusiastas marinos por igual con su misteriosa presencia. Pero su viaje no termina ahí. Estas intrigantes criaturas han sido documentadas aventurándose incluso más allá de la deriva, explorando los vibrantes ecosistemas de la Gran Barrera de Coral en Australia. En medio del multicolor de los arrecifes de carne y hueso y la vida marina, los peces ballesta dientudos añaden un elemento de misterio e intriga. Su presencia es una prueba de la diversidad y maravilla del mundo submarino. Número 18. Pez dorado gigante. Cuando pensamos en peces de colores, la imagen que suele venirnos a la mente es la de pequeñas y delicadas criaturas que nadan en acuarios y cuyo tamaño rara vez supera los 30 centímetros. Sin embargo, resulta asombroso descubrir que estos peces aparentemente pequeños también pueden alcanzar proporciones colosales. Prepárese para asombrarse mientras nos adentramos en la historia de uno de estos extraordinarios especímenes. Se trata de Andy Hackett, un experto pescador que recientemente saltó a los titulares al pescar uno de los peces de colores más grandes del mundo. Esta increíble captura tuvo lugar en una hermosa piscifactoría situada en Champagne, Francia. El pez que Andy sacó triunfalmente de las aguas pesaba la asombrosa cifra de 30,5 kilos, lo que le valió el apropiado apodo de zanahoria, debido a su vibrante color naranja. Pero zanahoria no es un pez dorado cualquiera. Es un notable híbrido de carpa cuero y carpa koi, una prueba de la fascinante interacción de la genética en el mundo natural. Según Jason Caller, gerente de la piscifactoría, Carrot lleva en su estanque aproximadamente 2 décadas, tras haber sido liberada como un diminuto alevín hace muchos años. Para Andy Hackett, la captura de zanahoria fue un golpe de suerte increíble. Aunque había oído hablar de su existencia en el estanque, nunca imaginó que él sería el afortunado pescador que la pescaría.
Andy tardó unos apasionantes 25 minutos en sacar a tierra al gigantesco pez. Una hazaña que dice mucho del tamaño y la fuerza de la zanahoria. Número 17. Enigmas translúcidos. Bajo las misteriosas profundidades del océano, yace un mundo oculto donde criaturas de belleza transparente flotan con grácil elegancia. Imagine adentrarse en el cautivador reino de estos seres transparentes de las profundidades marinas. Cada uno de ellos es un enigma que espera ser desentrañado a medida que el océano desvela sus maravillas invisibles. Desde sepias transparentes hasta hermosas medusas y delicadas mariposas marinas, adornadas con una belleza transparente. Pero, ¿cómo consiguen estos extraordinarios organismos tal transparencia? ¿Y qué ventajas ofrecen sus enigmáticas profundidades? Pensemos en los mariscos de cristal, cuya armadura transparente actúa como un disfraz magistral, mimetizándose a la perfección con su entorno. Este ingenioso camuflaje le permite eludir a depredadores y presas por igual, moviéndose por las profundidades con una finura que pasa desapercibida. ¿Y qué decir de las mariposas de mar? Esos diminutos caracoles marinos de caparazón y cuerpo translúcidos. Su transparencia les sirve no solo para esconderse de los depredadores, sino también para regular su flotabilidad en medio de las corrientes oceánicas. Estas delicadas criaturas, a menudo no más grandes que una hierba, desempeñan un papel vital en los ecosistemas marinos. Número 16. Una langosta rarísima. En una reciente aventura de pesca, Jeff Edward, un pescador entusiasta, hizo un descubrimiento extraordinario. Entre las capturas habituales, sus ojos se fijaron en una langosta de una rareza excepcional. Este bogavante, distinto a todos los que había visto antes, ostentaba una asombrosa capa de colores. Su caparazón estaba dividido por la mitad. Una mitad era de un rojo llamativo y la otra de un negro profundo y misterioso. A primera vista, uno podría sospechar que se trataba de una manipulación digital, pero no. Esta maravilla era totalmente natural. La perfecta simetría de su colorido la convertía en un espectáculo especialmente cautivador para los que tienen buen ojo para la precisión. El golpe de suerte de Jeff no fue un hecho aislado, ya que otro pescador, Jacob Knowles, se encontró en una situación similar mientras exploraba las aguas de Maine. Sin embargo, este crustáceo tenía un color diferente, pero igualmente fascinante. Su caparazón brillaba con tonos azules y verdes, creando un espectáculo fascinante bajo las olas. Además, esta langosta era hermafrodita y poseía órganos reproductores masculinos y femeninos. Tras un examen más detallado por científicos de un prestigioso instituto de investigación de Portland, se determinó que estas coloraciones únicas eran el resultado de una anomalía genética que recordaba a los monstruos. Este fenómeno, raramente observado en el mundo de los moluscos, se da aproximadamente en 1 de cada 50 millones de individuos. Número 15. Criatura desconocida. En la gélida extensión del Ártico, una enorme criatura acecha bajo la superficie helada. Imagínese una criatura tan inmensa, tan mamut, que la idea de capturar algo bajo la gruesa capa de hielo parece casi inconcebible. Sin embargo, sucesos asombrosos como este desafían las expectativas. En abril de 2018, Jeremy Wade, junto con un compañero inuit local, se embarcó en una audaz expedición. Juntos, desafían las gélidas condiciones, tallando a través del grueso hielo en busca de algo extraordinario. Con una determinación inquebrantable, despliegan una red que se extiende a lo largo de media milla en las heladas profundidades. Su perseverancia da frutos inesperados. Mientras recogen su captura, un raro tiburón de Groenlandia emerge de las aguas heladas. Es un espectáculo impresionante, una prueba de las maravillas que se esconden bajo la superficie helada del Ártico. Sin embargo, el duro entorno ha hecho mella en el tiburón herido. Cubierto de una capa tóxica de urea, sus posibilidades de sobrevivir son escasas. Con el corazón encogido, la tripulación toma una difícil decisión. Sabiendo que el destino del tiburón está sellado, deciden asegurarse de que su sacrificio no sea en vano. Alimentan al tiburón con una manada de perros hambrientos, asegurándose de que se convierta en sustento y no en desecho. Número 14. Océano inexplorado. Los pescadores que se aventuran en las profundidades inexploradas del océano a menudo se encuentran con criaturas hipnotizantes y oyen sonidos extraños e inexplicables.
Estas historias ponen de relieve las vastas extensiones del océano que aún desconocemos en gran medida. Existe la creencia generalizada de que sabemos más de la Luna que de nuestros propios océanos. Pero esta idea está un poco desfasada. Surgió hace más de 70 años, cuando la exploración de los océanos estaba en pañales. A diferencia de la Luna, que podemos ver con claridad, las profundidades del océano permanecen ocultas en el misterio. Sin embargo, gracias a la tecnología punta, la oceanografía ha avanzado enormemente. Las herramientas modernas permiten a los oceanógrafos asomarse a los recovecos más oscuros del océano, desvelando una plétora de especies hasta ahora desconocidas para la ciencia. En las profundidades, los ecosistemas rebosan vida, rivalizando en diversidad y complejidad con las selvas tropicales. Sumergibles y vehículos teledirigidos se sumergen en las profundidades, revelando criaturas y hábitats que amplían los límites de nuestra imaginación. Cada expedición nos acerca más a desentrañar los secretos de estos territorios inexplorados bajo las olas. Sin embargo, a pesar de estas maravillas tecnológicas, vastas extensiones del fondo oceánico permanecen intactas y nos invitan a seguir explorándolas y descubriéndolas. Número 13. Islas de plástico. Bajo la vasta extensión de nuestros majestuosos océanos, se esconden maravillas, pero también una cruda realidad. Una consecuencia catastrófica de la actividad humana que se manifiesta como el ominoso fenómeno conocido como islas de plástico. ¿Ha reflexionado alguna vez sobre la gran mancha de basura del Pacífico? La mayor de estas islas sintéticas se extiende por una superficie 2 veces mayor que Texas, un enorme montón de residuos desechados. Predominantemente compuesta de plástico, esta extensión de residuos es una buena prueba de los estragos medioambientales causados por la negligencia humana. Mientras el sol del Pacífico se oculta en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las islas de plástico, narra una historia de desprecio y despilfarro. Pero, ¿cómo se produce esta acumulación monumental? La intrincada danza de las corrientes oceánicas desempeña un papel fundamental, reuniendo y capturando enormes cantidades de plástico bajo la superficie del océano. En medio de esta red de residuos, acechan insidiosos microplásticos, indetectables a simple vista, pero que suponen una grave amenaza para la vida acuática. Desde partículas minúsculas hasta fragmentos de plástico de mayor tamaño, se infiltran en el tejido mismo del ecosistema marino, contaminando la cadena alimentaria y suscitando preocupación por los posibles peligros para la salud, tanto de las criaturas marinas como de los seres humanos. La gran mancha de basura del Pacífico no es más que un ejemplo flagrante de un problema mundial generalizado. Se han observado manchas similares en otros ámbitos marítimos, lo que subraya la urgente necesidad de colaborar a escala mundial para combatir esta crisis medioambiental. Número 12. Encuentros con una tortuga. Esta inmensa masa de agua encierra misterios aún por desvelar, ya que hasta ahora solo una pequeña fracción, en torno al 5%, ha sido explorada por el ser humano. No obstante, la ciencia no deja de avanzar en la exploración de este vasto y desafiante reino. Con el tiempo, las generaciones futuras tendrán el privilegio de descubrir todas sus profundidades y desvelar sus maravillas ocultas. Recientemente, surgió una intrigante historia en Reddit, compartida por un usuario con un público cautivado. Tras pasar un tiempo considerable pescando, decidieron aventurarse en las profundidades mediante el buceo. Su exploración les llevó a la majestuosa Gran Barrera de Coral, en el Océano Pacífico, donde tuvieron un extraordinario encuentro con una enorme tortuga verde. El tamaño de esta magnífica criatura se comparaba al de un pequeño automóvil, prueba de su inspiradora presencia. Según el relato, la tortuga parecía tener al menos un siglo de edad, una notable proeza de longevidad. El encuentro dejó al buceador atónito y profundamente impresionado. Tales avistamientos son extremadamente raros. De hecho, encontrarse con un habitante tan anciano del océano en su hábitat natural es un acontecimiento verdaderamente extraordinario. Por término medio, las tortugas verdes viven unos 80 años, pero se han documentado ejemplares excepcionales que superan el siglo de vida en libertad. Las tortugas se cuentan entre las criaturas más longevas del planeta, con las tortugas de las Galápagos a la cabeza en longevidad. Número 11. El pez Freddy Krueger. En diciembre de 2020, el tranquilo pueblo de Krabi, enclavado en el corazón de Tailandia,
se vio sacudido por un estado de puro desconcierto y pavor. Era un día como cualquier otro en el que un pescador, que realizaba su rutina en las serenas aguas, tropezó con algo que desafiaba las normas de la propia naturaleza. Mientras su red surcaba las turbias aguas, se enganchó en algo peculiar, algo que infundió miedo incluso al pescador más curtido. Al asomarse a la red, contempló un espectáculo que parecía sacado directamente de las pesadillas de la tradición. En medio del agua salada, yacía un pez distinto a todos los demás, con los rasgos retorcidos y contorsionados de una manera que reflejaba la espantosa expresión de Freddy Krueger, el infame antagonista del cine de terror. A primera vista, el pescador confundió a la criatura con un puñado de hojas embarradas. Pero cuando la sacó con cuidado del agua, se encontró con una visión que le dejó helado. Sus ojos, dos amenazadoras esferas negras como la medianoche, le devolvían la mirada y parecían retumbar con una energía de otro mundo. Su piel, colorida y retorcida, tenía un extraño parecido con la cara de un hombre enfurecido, contorsionada en una boca perpetua que parecía emanar veneno. Número 10. Monstruo marino. Bajo la vasta extensión de los mundos, los océanos esconden secretos inconfesables, ocultos en las profundas y oscuras aguas donde habitan innumerables criaturas, muchas de las cuales siguen sin ser descubiertas por la humanidad. Entre estos misterios, persiste la intrigante posibilidad de que auténticos monstruos marinos acechen en las profundidades del océano. En una audaz expedición por el mar, Evan, un experimentado marinero, y sus compañeros zarpan del Mar del Norte rumbo a África Occidental. A medida que su barco se acercaba a los imponentes acantilados blancos, bañados por el manto de la noche, se aventuró a subir a cubierta para contemplar la escarpada belleza del paisaje. Allí conoció a Peter, un compañero de tripulación cuya presencia añadió una nueva dimensión al viaje. Peter, que en otro tiempo fue un entusiasta pescador en esas mismas aguas, le contó la historia de una fatídica noche en la que se abatió sobre él una turbulenta tormenta. Inesperadamente, luchando contra la furia de las olas, Peter se encontró cara a cara con una misteriosa entidad surgida de las profundidades. Aunque los detalles de su forma permanecían ocultos en la atronadora oscuridad, la penetrante mirada de la criatura se clavó en el alma de Pedro con una intensidad que nunca pudo olvidar. Incapaz de recordar los acontecimientos que siguieron, Peter fue arrastrado hasta la orilla, con el recuerdo de su encuentro con el misterioso habitante del mar grabado en su conciencia. Número 9. Peces globo, simetría subacuática. Cuando las mareas del océano degeneran y fluyen, los peces globo macho participan en un extraordinario ritual para elaborar intrincados diseños circulares que recuerdan a antiguos símbolos rituales. El proceso no es sencillo para estos artistas acuáticos. Utilizando sus aletas espectrales con cuidadosa precisión, disponen y esculpen sedimentos en el arenoso fondo marino. Cada movimiento es deliberado, cada detalle cuidadosamente atendido para lograr las asombrosas maravillas submarinas que desafían la imaginación humana. Pero, ¿por qué se toman tantas molestias? La respuesta está en el impulso original de reproducción. Estos delicados patrones sirven de faro a posibles parejas, señalando la destreza y atención al detalle de los machos en la danza del cortejo. Estos círculos no son meras exhibiciones atractivas, sino símbolos de aptitud evolutiva perfeccionados a lo largo de generaciones. Pero estas obras de arte no son estáticas. El pez globo macho las mantiene incansablemente, reparando cualquier daño causado por las corrientes oceánicas o perturbaciones externas. Más allá de ser marcadores del cortejo, estos círculos representan la danza interconectada de la vida bajo las olas. Son obras de arte temporales, fugaces pero profundas, que simbolizan la belleza y la complejidad de los ecosistemas marinos. Número 8. El fuego de San Elmo. Imagina que estás en alta mar y de repente ves un resplandor parecido a un relámpago que baila en las puntas de objetos altos, como los mástiles de los barcos. A lo largo de la historia, los marineros han sido testigos de este espectáculo tan raro como fascinante. Piensa en su asombro la primera vez que lo vieron. Pero he aquí la cuestión. A pesar de su extraño aspecto, no hay por qué asustarse. Cuenta la leyenda que los antiguos romanos fueron de los primeros en presenciar estos extraños destellos. Los guerreros en particular notaron algo peculiar. Las puntas de sus lanzas parecían estallar en llamas,
A pesar de que no había fuego alrededor, algunos incluso se atrevieron a tocar estas misteriosas luces y las encontraron inofensivas. Aunque no entendían muy bien lo que ocurría, acabaron por acostumbrarse. El nombre de fuego de San Elmo está relacionado con la trágica historia de un santo que murió en el mar durante una tormenta. Antes de morir, juró proteger a todos los que se adentraran en el océano. Desde entonces, los marineros consideran la aparición de estas luces una señal de que la tormenta está a punto de terminar. Los científicos han descubierto que el fuego de San Elmo suele producirse durante las tormentas. Se produce cuando innumerables partículas diminutas en el aire chocan con otras, creando una acumulación de carga eléctrica. Cuando la tensión alcanza un punto crítico, el aire se descompone y aparece la descarga incandescente. Número 7. El siluro de cabeza doble. En abril de 2020, unos pescadores del sudeste asiático hicieron un descubrimiento asombroso. Un siluro con no una, sino dos cabezas en lados opuestos de su cuerpo. Esta peculiar criatura desafiaba las expectativas habituales de deformidad o mutación. Normalmente, los animales con este tipo de anomalías no sobreviven mucho después de nacer. Sin embargo, este siluro de dos cabezas tuvo un destino diferente. Su historia cautivó a espectadores e investigadores por igual. Fue como presenciar un milagro. Dos gemelos idénticos en forma de pez que, contra todo pronóstico, salen adelante. Imagínese la sorpresa cuando este siluro, con sus dos cabezas, fue encontrado nadando en las aguas. En lugar de verse entorpecido por su inusual condición, consiguió no solo sobrevivir, sino también prosperar. El hecho de que evitara a los depredadores y mantuviera su salud fue poco menos que extraordinario. El descubrimiento suscitó muchas preguntas. ¿Cómo surgió este siluro? ¿Qué mecanismos le permitieron adaptarse y prosperar en su entorno? La resistencia de esta criatura despertó curiosidad y admiración entre quienes se toparon con su historia. Número 6. La criatura misteriosa. Imagínese el sol besando suavemente la superficie del agua. Los pescadores perdidos en la calma de su actividad, cuando de repente, de la nada, un ser peculiar emerge de entre la densa hierba. No se parecía a nada que hubieran visto antes, una criatura con una presencia de otro mundo. Su aspecto era extraño, con rasgos humanos, pero también algo claramente alienígena. Tenía los dedos de las manos y de los pies palmeados, el cuello adornado con unas peculiares branquias que recordaban a las de una criatura acuática, y sus ojos brillaban como los de una serpiente, haciendo temer a los pescadores. Congelados por la incredulidad y tal vez por una pizca de miedo, los pescadores observaron cómo la criatura parecía mirarlos desde las sombras de la hierba alta. Era como si les hubiera estado observando todo el tiempo, esperando el momento perfecto para revelarse. Pero tan rápido como apareció, la criatura se desvaneció en el aire, dejando a los pescadores desconcertados y cuestionando sus propios sentidos. ¿Quién o qué era ese ser misterioso? Fue una pregunta que permaneció en sus mentes mucho tiempo después del encuentro. Para los pescadores, fue un golpe de suerte toparse con una criatura tan misteriosa, un monstruo cuya existencia desafiaba la explicación de la ciencia moderna. Sus historias se extendieron como la pólvora entre aquellas almas atrevidas que buscan los secretos de lo desconocido. Número 5. Ballet bioluminiscente. En las profundidades de los océanos del mundo, hay un espectáculo cautivador que ocurre cada noche. Una hipnotizante danza de luz organizada por criaturas que brillan en la oscuridad. Estos diminutos seres, a menudo desapercibidos, desempeñan un papel crucial en la creación de alrededor del 80% de la luz brillante que vemos bajo el agua. A pesar de su pequeño tamaño, contribuyen enormemente al despliegue luminoso de los océanos. Cuando el sol se oculta en el horizonte, los peces linterna que habitan en la zona crepuscular del océano emiten un suave resplandor desde unos órganos especiales situados a lo largo de su cuerpo. Pero, ¿por qué brillan? Es una cuestión de supervivencia. Su brillo actúa como un hábil disfraz que les oculta de los depredadores que acechan más abajo, mezclándolos con las sombras cambiantes. También está el rape, con su peculiar señuelo brillante colgando de la boca como una caña de pescar. No es solo por su aspecto, es una trampa inteligente. El señuelo brillante cautiva a las presas desprevenidas, convirtiendo al cazador en cazado. Pero la intriga no acaba ahí. Imagine vastas extensiones de océano que abarcan miles de kilómetros cuadrados.
iluminadas por un resplandor de otro mundo. Los científicos sospechan que detrás de este espectáculo surrealista podría haber bacterias brillantes, pero la explicación completa sigue siendo difícil de alcanzar, envuelto en capas de misterio. Número 4. Pez con rostro humano. En las oscuras profundidades del océano reside un reino de criaturas que harían temblar hasta al más valiente de los marineros. Entre estos habitantes se encuentran los peces de aguas profundas, criaturas con apariencias tan poco mundanas que parecen arrancadas de las pesadillas de los marineros. Una de estas historias procede del encantador pueblo pesquero de la provincia de Krabi, enclavado en el corazón de Tailandia. Allí vivía un hombre llamado Perceval, un experimentado pescador cuya rutina diaria consistía en surcar las aguas en busca de su sustento. Un día aciago como cualquier otro, la expedición de pesca de Per dio un giro inesperado. Al lanzar el sedal, emergió de las profundidades una criatura tan deforme y extraña que incluso Per, con toda su experiencia, sintió miedo. Apresuradamente, depositó la espantosa captura en la orilla antes de huir a casa en busca de ayuda entre los suyos. Sin aliento y temblando, relató su encuentro con la abominación que había sacado del mar. Su familia, conocedora de las tradiciones marinas, calma sus nervios. Con su aliento, encuentra el valor para volver a la orilla y enfrentarse a sus miedos. Sin embargo, a su regreso, encontró a la criatura sin vida sobre la arena. Con una mezcla de temor y curiosidad, midió a la bestia, revelando que era un monstruoso espécimen de 42 centímetros de longitud y un peso de casi 3 kilos. Número 3. Peces unidos. En un día ordinario de pesca, Debbie experimentó algo extraordinario. Mientras la mayoría de los pescadores esperan la captura perfecta para venderla, comerla o simplemente admirarla, el día de Debbie dio un giro extraordinario cuando enganchó algo realmente único, un par de peces unidos. Cuando los sacó, no podía creer lo que veían sus ojos. No era un hallazgo ordinario, era una maravilla de la naturaleza. La visión de estos peces unidos dejó a Debbie boquiabierta. Compartió su increíble descubrimiento con otros pescadores, igualmente asombrados por la rareza del espectáculo. Estos peces, a pesar de su inusual estado, parecían prosperar en su hábitat acuático. En lugar de devolverlos a las aguas, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Decidió conservarlos en su museo marino, fascinada por su resistencia y capacidad de adaptación. A pesar de su deformidad, estos peces mostraban una salud y una vitalidad extraordinarias. Era una prueba de las maravillas de la naturaleza y de la resistencia de la vida misma. Mientras Debbie observaba a sus recién descubiertos compañeros nadar con gracia en su tanque, no podía evitar maravillarse ante la belleza y la complejidad del mundo bajo la superficie del agua. Número 2. Granadas vivas. Toby Scott, un electricista originario de la bella ciudad inglesa de Bath, en Somerset, tiene un imán único para la pesca. A diferencia de los pescadores tradicionales, su interés no radica en capturar peces, sino en rastrear masas de agua en busca de tesoros ocultos de metal. Su fascinación por este deporte poco convencional le llevó a recibir un regalo extremo y extraordinario de sus amigos por Navidad, un potente imán de elementos químicos, que acopló con entusiasmo a su caña de pescar. El 27 de diciembre de 2020, Toby, acompañado de su amigo Elliot, se aventuró en el canal Kenneth y Avon para probar su nuevo equipo magnético. Cuando lanzaron sus sedales a las sucias profundidades, al principio se encontraron con finos objetos, como el mecanismo de un coche de juguete desechado. Sin embargo, el siguiente descubrimiento conmocionó toda la excursión: una bomba de la violenta época de la Segunda Guerra Mundial. Al darse cuenta de la gravedad de su inesperada captura, Toby y Elliot se pusieron rápidamente en contacto con las autoridades. En unos instantes, la tranquila escena del canal se transformó en un hervidero de actividad. Mientras la policía acordonaba la zona, equipos expertos en desactivación de bombas maniobraron con cuidado para recuperar la bomba, cortando cuidadosamente el sedal y asegurando la peligrosa reliquia. Número 1. Crónicas sumergidas. Imagina un viaje bajo las olas, donde el lecho marino sirve de testigo mudo de épocas pasadas. Aquí yacen pecios perfectamente conservados, cada uno de ellos un capítulo de los anales marítimos, que narran historias con una claridad sin igual. ¿Qué hace que el Mar Negro sea tan especial para esta conservación? Sus condiciones especiales, en particular su capa ruidosa,
donde se inhiben los procesos habituales de descomposición. Esta anomalía contribuye al extraordinario estado de estos buques hundidos, creando un cementerio submarino rico en tesoros arqueológicos. Estos pecios, algunos de los cuales datan de hace más de un milenio, nos ofrecen una ventana a la antigüedad. Nos revelan las rutas comerciales, la arquitectura naval e incluso la vida cotidiana de las civilizaciones del pasado. Al explorar estas maravillas sumergidas, es imposible no maravillarse ante las delicadas tallas, las puntas de flecha intactas y las congeladas bodegas de carga que parecen detenidas en el tiempo. Pero, ¿cómo desvelamos los secretos de estas crónicas sumergidas? La tecnología moderna, incluidos los vehículos teledirigidos y las técnicas avanzadas de obtención de imágenes, nos permite documentar y explorar cuidadosamente estos pecios sin alterar su delicado equilibrio. Con el mar. Gracias por vernos. Hasta la próxima.